Muchas gracias una vez más. Es, Padre nuestro, una alegría el estar en tu casa de oración, sabiendo que el Espíritu Santo está aquí en medio de nosotros. Padre, ayúdanos a cada uno a estar receptivos para ti. Lo que tú tienes que decirnos es importante para todos. Señor, es nuestra oración que salgamos edificados, consolados, reanimados, criaturas nuevas si por alguna razón no hemos sido renovados. Que este sea, Señor, la oportunidad en nuestra vida de carne y también en nuestra vida de espíritu, de entregarnos a ti en toda forma de lo que somos. Queremos ser, Señor, uno solo contigo. Es un anhelo que cada uno de nosotros debe tener. Ser uno solo contigo, Jesús, para que podamos ser también uno solo con el Padre. Qué gozo y qué maravillosa esperanza el tener eso en mente. Ser uno solo contigo. Por eso, Señor, te rogamos que dejemos afuera todo pensamiento, toda circunstancia que pueda obstaculizar o que pueda obstruir, Señor, que pueda obstruir la palabra que tú tienes hoy. Queremos, Señor, que esa palabra se anide en nuestro corazón y que, Señor, nos ayude a edificarnos juntamente contigo. Señor, recordamos que Jesús nos pide que demos fruto y que nuestro fruto sea permanente. Para poder dar fruto hay que aprender de Jesús y hay que ser uno solo con Jesús, pues Jesús nos revela que Él es el tronco y nosotros las ramas y los pámpanos. Queremos ser de esas ramas o esos pámpanos que sean uno solo con Jesús. Y que de esta forma demos el fruto para ti que Jesús nos pide. Y que ese fruto continúe permanente durante todo el tiempo, Señor, que nos mantengas con vida en la carne. Oramos, Padre nuestro, en Jesús y con Jesús. Gracias, Señor. Gracias siempre. Amén. Muy bien, mis hermanos, creo que estamos todos. Vamos hoy a estudiar por qué muchos son llamados, dice Jesús. Para ello vámonos a Mateo 22. Hasta que se actualice. Muy bien. Entonces déjame agarrar mi Biblia. ¿Ya está? ¿Ya está? Ok. Me informaba mi hermano Javier que luego la computadora es caprichosa. Se apagó, ya se reinició. Ya le había dado por la mañana las citas bíblicas. Y ahorita me decía que si se tardaba en reanudar, no las podría poner, pero ya me informó que está. Hemos tenido problemas toda la semana con la luz, con el internet. Sí, mi hermana. Aquí en toda la colonia. Sí. Sí, también entre semana tuvimos problemas para comunicarnos. No sé si el satélite también estuvo mal. Sí, es el país donde suceden muchas de estas cosas y hay que sujetarnos a lo que nos sucede. Pero el Espíritu está aquí, ya el Dios. Amén. Gracias, mis hermanos. Jesús nos dice en Mateo 22:14, porque muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Por qué nos dirá Jesús esto? Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Bueno, nosotros ya aprendimos, y para quien no lo sabe, desde el principio, la palabra dice que el Señor nos ama aún antes de nacer. Y el Señor permite que nazcamos, no para ser condenados, sino para ser salvos. Ya aprendimos que desde el principio somos llamados a recibir la salvación
que Jesús nos ofrece a través de su muerte. Así que todos estamos llamados a ser salvos. Todos estamos llamados a reconfirmar esa salvación que el Padre pone en nosotros en forma gratuita desde el principio. Ténganlo muy presente, porque algunos cuando no conocemos a Cristo pensamos que ya estamos condenados. Y la verdad es que no. Un Padre amoroso y dadivoso no condena. Un Padre amoroso y dadivoso da. Y da la salvación desde el principio. Ahora bien, cuando nacemos en la carne, entonces adquirimos ese gen, hoy lo podemos entender mejor, que nos heredó nuestro ancestro, hermano y padre Adán. Hoy entendemos muy bien que algunas de las enfermedades que se padecen en el cuerpo humano son hereditarias. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros padres terrenos, papá o mamá, nos heredaron ese gen. A veces se queda encapsulado un tiempo y en algún momento se libera y nos aqueja esta enfermedad. Bueno, de la misma manera, Adán nos hereda ese pecado. Así que nacimos salvos antes de ser concebidos, somos salvos por el Padre. Cuando nuestra madre nos concibe en la carne, nacemos con ese gen de Adán. Por eso usted escuchará o leerá alguna vez, en Adán todos morimos, pero en Jesús todos ahora vivimos. Por eso escuchará también más de una vez que por un solo hombre entró la muerte en el mundo. Y por un solo hombre, que es Jesús, entró de nuevo la vida. Así que cuando aceptamos a Cristo, entonces recuperamos esa salvación que el Padre dispuso para nosotros desde siempre. Todos los seres que nacemos somos llamados a la salvación. Ahora bien, nos dio ese libre albedrío que usamos durante todo el tiempo sin conocer a Dios. Dios nos dice que podemos escoger entre el bien y el mal. Y de hecho nacemos con ese conocimiento, tenemos la conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo. También nuestros padres terrenos avivan ese sentimiento o esa conciencia para comprender mejor lo que es bueno y lo que es malo. Pero más de una vez nos damos precisamente a lo que es malo o a lo que está prohibido, porque además presumimos que la ley se hizo ¿para qué? Para violarla o quebrantarla. Somos tan vanidosos y tan absurdos que además eso proclamamos. La ley se hizo para quebrarla, para quebrantarla o para violarla. Cuando debemos de saber que la ley que el Padre puso delante de nosotros a través primero de los 10 mandamientos, lo hizo precisamente para que tomemos conciencia de lo que no debemos hacer. Y lo hizo precisamente para que la salvación de Jesucristo obtenga ese valor maravilloso que ninguno de nosotros podemos pagar. Jesús pagó por nosotros. Vamos a leer entonces. Se nos llama a todos a la salvación, a muchos. Los pocos responden a ese llamado. Esa es una tristeza. Por eso es que nosotros, como hijos de Dios, conocedores ya de que la salvación de Jesús es gratuita, debemos de esforzarnos porque nuestros familiares y nuestros amigos y nuestros conocidos y a toda aquella persona que podamos hablarle de Jesús también sea salva, porque para eso murió Jesús. Él nos dice: la voluntad de mi Padre es que ninguno se pierda. Y por eso al final, cuando Él regresa de nuevo al reino de Dios, a sentarse a la diestra de Dios, nos da ese llamado: id y haced discípulos a todas las naciones. Nos endosa ese importante papel y a veces no lo consideramos. Somos embajadores de Jesucristo en la palabra. Y es una responsabilidad que adquirimos todos cuando aceptamos a Cristo.
Entonces, hablé hace un momento del libre albedrío. El libre albedrío lo manejamos durante todo el tiempo y se termina el libre albedrío cuando aceptamos a Jesucristo. Cuando aceptamos a Jesucristo, entonces ya no es una opción desobedecer o quebrantar la ley. Ya no podemos hacer uso de ese libre albedrío. Se nos acabó el libre albedrío cuando recibimos a Cristo. Recibiendo a Cristo, nuestra responsabilidad, nuestra obligación, nuestro deber es conocer su palabra y empezar a obedecerla. Por eso somos criaturas nuevas. Las cosas viejas pasaron, todo vuelve a ser un comienzo. Y como ese comienzo debemos de empezar a conocer los mandamientos de Dios. Son simples, son 10 y ni los 10 no lo sabemos. Así que debemos, el nacer de nuevo es la oportunidad precisamente de ser nuevas criaturas. Por eso es maravillosa la salvación. Morimos con Cristo. Por eso cuando nos bautizamos decimos morimos con Cristo. Ya moría la persona que fui antes. Varón o mujer, dejamos de ser lo que fuimos o debemos de empezar con esta nueva oportunidad a obedecer a Jesús. Ya no hago lo que hice. Cada uno de nosotros sabe muy bien lo que hizo e hicimos mal. Y recuerde siempre, la maravilla es que Dios ya perdonó todo lo pasado. Todo lo que hicimos mal ya fue perdonado. Ahora por eso debemos de esforzarnos a no continuar con esa vida anterior. Si continuamos con esa vida interior, lo que provocamos es que esas bendiciones que Dios promete no se puedan ejercer. Hemos enseñado también, Dios no bendice porquerías y debe usted entenderlo. Por eso decimos, haga bien su trabajo. Más de una vez hemos dicho, usted se levanta a veces molesto para ir al trabajo. Ya desde antes de llegar ya está usted enojado. Este trabajo, no sé qué, y dice malas palabras de su trabajo. Está aburrido, está cansado, está decepcionado, que su patrón no le reconoce, que gana muy poco, que no sé qué. Muchos decimos eso. Ya no más. Ahora usted debe de levantarse con la actitud de ser bendecido de Dios. Me mandaron un video también, no un video, una foto de Denzel Washington, el actor norteamericano. Dice que cuando usted llegue a casa y ya vaya a dormir, ponga los zapatos, también lo tienes tú, ponga los zapatos muy abajo de su cama, pero muy abajo, dice él, acomodaditos pero muy abajo, para que al amanecer, al día siguiente, cuando usted despierte, al buscar los zapatos se tenga que arrodillar y aproveche ese momento para agradecer a Dios por el nuevo día, pedirle fortaleza para la jornada y entonces, solo entonces, levantarse. Un buen truco, ¿no? Usted necesita de ese truco, bueno, empiécelo a hacer. Ya no necesita de ese truco, amén. Porque aquí hemos enseñado, cada mañana agradezca al Señor nuestro Dios por el nuevo día, por la nueva oportunidad. Dice que su misericordia es nueva cada mañana. Y dice el salmista, es bueno anunciar la misericordia de Dios al amanecer y reconocer al anochecer su fidelidad. Amén. Entonces usted es nueva criatura, debe bendecir ese trabajo que le pesa porque no le pagan lo correcto. Mire este video, por eso me encantó. Vendía sus buñuelos. ¿Usted ha vendido pan? ¿Usted ha vendido quesadillas en la puerta de su casa? ¿Tortas? ¿Ha preparado tortas para vender en los semáforos? Sí, muchos. En algún momento de mi vida yo vendí postres en un centro comercial y me fue bien. Y en algún momento de mi vida vendí ropa en el tianguis. Puse cuatro puestos de tianguis y me fue muy bien. Así que el Señor nos enseña que debemos de esforzarnos.
Y siempre comento, cuando volteamos atrás y vemos cómo Dios nos bendijo en cualquier actividad, es cuando reconocemos la bendición está dentro de usted. No está en el edificio, aquí. Hay bendición, desde luego, pero usted recibió una bendición nueva cuando recibió a Cristo. Dejó de recibir misericordia. Ahora usted tiene bendición de Dios. Es nueva criatura y es hijo de Dios. Está sellado. ¿Qué quiere decir eso? Todo el mundo le va a distinguir. Alguna vez pregunté, ¿a usted no le han dicho que usted se ve diferente? Cuando conoce a una persona, al poco tiempo le dice, yo desde que lo conocí a usted lo vi diferente. Algo tiene usted. Y pregunté, y la única que me dijo, a mí me lo han dicho, es mi hermana Carmelita. Pero si se lo dicen es porque usted empieza a ser un reflejo de Dios. No es que usted sea perfecto o perfecta, porque no lo vamos a alcanzar, también lo tenemos claro en la Escritura, pero sí nos esforzamos y tratamos de ser otra persona que ya antes no fuimos. Antes fuimos de lo peorcito, ahora sí que de lo peorcito, pero hoy somos nuevas criaturas y debemos reflejar. Cantamos en la mañana para 3 o 4 que estábamos aquí, una alabanza que dice, hasta que el mundo pueda ver tu gloria en mi rostro brillar. Bonita alabanza. Cada uno de nosotros debe ser un reflejo de Jesús. Debe ser nuestro anhelo ahora, como nueva criatura, ser un reflejo de Jesús. Poco a poco lo vamos a lograr. ¿Y por qué dice Jesús entonces que todos somos llamados? Dice muchos son llamados, todos somos llamados a la salvación. ¿Y por qué dice que son pocos los escogidos? Porque somos pocos, o son pocos, los que no aceptan sinceramente a Cristo. ¿Cuántos de nosotros decimos sí, pero no? A veces recibimos a Cristo y lo hemos todo el tiempo proclamado, porque tuvimos una necesidad imperiosa y en ese momento ofrecemos todo. Y ya que recibimos la gracia y la misericordia de Dios, se nos olvida. Sí, dice que el prometer no empobrece, ¿no? Ese es un dicho muy común en la política. Todo ofrecen los políticos, ¿no? En la colonia van a hacer todas las reparaciones y le van a poner luz y van a poner, ¿cómo se llama? El drenaje y van a pavimentar las calles. Y hoy en todo el país hay baches. No importa la colonia que sea, por el Liga, en Polanco, en Tecamachalco, en Santa Fe, a donde usted vaya hay baches, y hay unos baches enormes que le rompen la llanta y le rompen el rin inclusive. Así que recibimos una gracia de Dios y pocos son los que agradecen o los que cumplen lo que prometen. Ya me voy a congregar. Otra vez toco el video. Si el domingo es cuando más gano, ¿cómo quieres que vaya a congregarme? Vendo 16, 17 mil pesos, dijo el viejito, ¿no? Y los domingos vendo 26, 27. Y sábados y domingos vendo 26, 27. ¿Quieres que vaya a la iglesia y voy a dejar de ganar? ¿Cuántos de nosotros no queremos venir por eso? ¿Cuántos de nosotros hicimos eso? No veníamos por ganar. Pero el arrepentimiento y la oración, ese es un testimonio de cómo transforma una vida. La importancia de la mujer o del varón orando por el inconverso. ¿Cuántos de nosotros dicen, este no entiende? O esta no entiende. Está siempre con sus corajes, siempre está con sus enojos. Ya mejor no oro por Dios. Ya no oro por ella porque no entiende. Dice Jesús, persevera en la oración. Va a llegar el momento. 7 años dice que se tardó en aceptar a Cristo. ¿No da testimonio la mujer? Si esos 7 años oró día a día, a lo mejor mañana y noche, o a lo mejor mañana, tarde y noche, oró para que su esposo aceptara a Cristo. Y tardó 7 años. ¿Usted cuánto tiempo ha orado por su esposa, por su esposo, por su hijo o por su hija, o por su hermana o por su hermano? Ahí es que no entienden. Mi hermana Consuelo dio un testimonio. Mis hermanos
no quieren aceptar a Cristo. Se dio a la tarea de ir, ya no solamente orar, ir a visitarlos y darles testimonio. Aceptaron a Cristo, el otro paso, porque siempre somos así. Ay, es que sí quiero, pero primero dijeron, no están preparados, es que no tenemos para comprar. Primero no podemos ir en sábado porque trabajamos en sábado y nada más podemos ir el domingo para los bautizos. No importa, mi hermana, por primera vez vamos a hacer los bautizos el domingo. Terminando la congregación, vámonos a bautizar. ¿El domingo, la segunda vez? Por eso ese sábado, ese domingo tenía que venir los hermanos de mi hermana Carmen, de Consuelo. Y luego, que no tenían para comprarse ropa blanca. No importa. Es un simbolismo. Es mejor si venimos con ropa blanca, simbolizando que queremos limpiar nuestros pecados, tanto en el cuerpo como en el espíritu. Pero no importa. Lo importante es el corazón. Si ya están dispuestos a bautizarse, vengan con la ropa que tengan. Entonces uno se da cuenta que fueron pretextos. Si le hubiéramos dicho no puede ser en domingo, sino solamente, ya ves, es que no me quisieron bautizar el domingo. No, porque no venía con ropa blanca. Somos buenos para buscar pretextos. Mañana primero Dios los va a ir a... Mi hermana, no hay problema. Estamos hablando de los llamados. Aceptan a Cristo, pero no quieren continuar con lo que sigue. Entonces, dice Jesús, pocos son los escogidos. Me aceptaste, pero no aprendes de mí. No vienes. ¿Cómo quieres saber entonces? ¿Cómo quieres ser escogido y bendecido y prosperado en todas las áreas de tu vida? Nada más hacemos la primera parte. Son pocos los que se arrepienten verdaderamente. Así que bueno, haciendo uso del libre albedrío, como antes dijimos, tomamos a Jesús como nuestro Señor para ser parte del reino. Pocos entendemos esa maravilla. Recibimos nuestro nombre ahora en el libro, el nuevo nombre que cada uno de nosotros tiene. Los que ya recibimos a Jesús y estamos en el camino de Jesús, tenemos un nombre nuevo en el libro. Tenemos un sello que nos hace ciudadanos del reino. Esa es una distinción maravillosa que pocos tomamos en consideración. No entendemos la maravilla de ser hijos de Dios. Así como tenemos el pasaporte que nos identifica como mexicanos a donde quiera que vayamos, así estemos en Tokio, que ahorita están pasando por problemas del tsunami, este famoso tifón. Podemos estar en Tokio. Mi hermana estuvo recientemente en Turquía, estuvo en Éfeso, estuvo también en Antioquía, o sea, en Ankara, y bueno, se identificó con su pasaporte en el aeropuerto, en los hoteles, para registrarse como mexicana. ¿Y cómo comprueba eso? Pues con su pasaporte. Aquí dice que me llamo Rosa María Ortiz, dice que nací en México, dice que tengo tantos años y me identifica. Usted y yo, y cada uno de nosotros tenemos ese sello del Espíritu Santo que nos identifica como ciudadanos del reino. Eso es una maravilla que pocos de nosotros consideramos. Tenemos derecho a ir al reino. Por eso cuando venga Jesús, nos va a llamar a todos los que tenemos el sello para recibirle en los cielos o en el aire, dice la palabra, y venir juntamente con Él como sus escoltas. ¿Cuántos seremos? Millones de millones, dice la palabra, juntamente marchando con Cristo. ¿Qué ruido haremos, ¿Cómo será esa llegada? Qué emocionante es que usted y yo vamos a formar parte de ese ejército acompañando a Jesús para tomar posesión de lo que Él ya ganó a través de su muerte. ¡Qué maravilla! Usted no se pierda de eso, continúe. Ya empezó, no dé marcha atrás. Continúe, no se arriesgue a que usted no sea de los escogidos. Vamos a ver qué dice segunda de Tesalonicenses 2, del 13 al 17.
Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a ustedes, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Desde el principio fuimos escogidos para ser salvos, porque la voluntad de Dios, dice Jesús, es que ninguno de nosotros nos perdamos. Así que mi hermano Pablo aquí le escribe a los tesalonicenses y les dice: nosotros, los que estamos proclamando el reino, damos gracias a Dios respecto a ustedes, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación. Pero ¿cómo obtenemos esa salvación? Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que para alcanzar esa salvación, la única forma es aceptar a Jesucristo. Porque no solamente fue enviado a dar la salvación, tuvo que haber sacrificio para la salvación. Si él no hubiera nacido de mujer, primero conforme a la promesa hecha a Eva. Esta es una maravilla también tratar de entenderlo, lo hemos dicho más de una vez. Usted, mujer, fue humillada por Satán cuando fue engañada. Y si es verdad que hubo una sentencia, la muerte, también hubo inmediatamente un rescate. Restituyó el Padre inmediatamente a Eva al decirle: de ti, mujer, de tu simiente, va a nacer al que venza a la simiente de la serpiente, que es Satán. Así que para que pudiera ejercerse esa salvación, por eso el plan de Dios es perfecto y maravilloso, para que pudiera ejercerse en un hombre, la restitución tuvo que haber nacido de mujer. Y fíjense la maravilla. Al nacer Jesús de la mujer, porque es engendrado por el Espíritu, atención con esto, le dice a María: la sombra del Espíritu Santo sobre ti y vas a concebir a un bebé. Y ella dice: yo estoy dispuesta. ¿Cómo va a ser eso? Pero bueno, yo estoy dispuesta. Son de esas muchas cosas que nosotros nos preguntamos: ¿y cómo lo va a hacer Dios? Nuestro proceder debe ser como el de María. Yo no sé cómo va a ser, pero yo estoy dispuesta, te agradezco. Señor, el que hayas distinguido a esta tu sierva, haz conmigo lo que quieras, le dice al ángel. Así que nace de la mujer en carne, pero es concebida por el Espíritu, para que naciera sin mancha, sin pecado. Ese pecado de Adán en Jesús no es ejercido. Eso es importante entenderlo. Él nace sin pecado. Vive en el mundo de pecado, pero no se hace una con el pecado. Continúa su vida hasta su edad adulta, hasta que es bautizado y recibe el Espíritu Santo. Es importante porque muchos de nosotros pensamos que Jesús todo el tiempo tuvo poder para actuar en su divinidad, y no es así. Cuando estudiamos a Jesús hemos dicho que lo más acertado para que él tuviera el conocimiento de las Escrituras es que fue precisamente instruido por el Espíritu Santo. Por eso cuando usted lee su Escritura, siempre le hemos dicho: antes de leer su Escritura, ore y pídale al Espíritu Santo que le dé revelación, que le dé entendimiento. Por eso decimos: la Biblia no se lee como cualquier otra novela. Usted agarra la novela que quiere, el libro que le interese, por el autor o por lo que trame la novela o lo que sea, y le interesa, y bueno, usted la abre y la lee, y a veces la devora, porque lo que trata ese libro le es de interés. Pero el libro de la Escritura, el de la palabra, debe de ser primero acompañado por oración. ¿Cuántos de nosotros leemos Escritura y decimos: es que no entiendo nada? Y le va a suceder a muchos y va a continuar sucediendo.
Entonces lo primero que tenemos que hacer es pedirle al Espíritu que nos instruya. Así que Jesús fue instruido por el Espíritu, porque a los 12 años, cuando se presenta en el templo, que viene en peregrinación desde Nazaret con sus padres precisamente a celebrar la fiesta cuando pasan la salvación, ¿cómo le llaman? ¿Cómo se llama? Sí, la del Pentecostés. No, esa es después. Antes es la de... Iban año con año los judíos a celebrar la Pascua. Gracias, mi hermana, la Pascua. Gracias. Fue con sus padres a celebrar la Pascua en Jerusalén y se queda por primera vez en el templo y agarra la escritura. Ya leía a los 12 años. Es interesante que lo sepamos, ¿eh? Leía ya muy bien. ¿En qué lengua o en qué escritura estaría el rollo que utilizó Jesús para enseñar a los sacerdotes? Podía haber sido en arameo o podía haber sido en hebreo, pero en las dos lecturas Jesús enseña a los 12 años y se quedan maravillados. No es que ejerciera el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le había instruido como le va a instruir a usted si se dispone a que el Espíritu le instruya. Así que Jesús solamente es embestido del Espíritu Santo cuando es bautizado. Por eso hemos enseñado aquí, usted cuando ya se bautizó, recibe el poder del Espíritu. Lo que tenemos que hacer es darle esa bienvenida al Espíritu Santo. Darle nuestra casa, que es nuestro corazón, pero ya tratar de no ensuciarla con el pecado, con la envidia, con el chisme, con la mentira, con lo que usted hacía antes. Debe de evitar ya eso para que el Espíritu conviva con usted y esté con usted y esté contento de estar con usted. De otra manera, el Espíritu que usted tiene queda dormido. No se activa porque usted le pone muchas porquerías o continúa poniendo porquerías en su corazón. Así que de la misma manera que le decimos, usted al amanecer bendiga el día, bendiga su trabajo. Haga bien su trabajo con su mejor esfuerzo. No somos perfectos, pero haga usted su mejor esfuerzo. Olvide el ahí se va, pues así que quede. Olvide que no, pues ¿para qué lo hago bien si de todos modos mi patrón no me lo reconoce? O etcétera, todos esos pensamientos que tenemos. Usted empiece a hacer bien su trabajo, porque hemos enseñado aquí más de una vez, usted trabaja para Dios. Dios es el que prospera su trabajo, tengan muy claro, no es el patrón, no es la empresa, es el Señor su Dios. Miren otra vez este video. Recibe su primer sueldo el abuelo, que hoy es abuelo, pero todavía era joven, y su primera reacción es: veo mis zapatos viejitos, pues me voy a comprar zapatos, me voy a comprar un traje, y yo no sé qué más querría comprarse el viejito. Pero la esposa le dice: oye, pero de eso, el 10 es de mi señor. 80,000 pesos de diezmo, mujer, pues ¿qué te pasa, calabaza? Y la contestación muy sabia de la señora: ¿quieres seguir vendiendo buñuelos? Pues no des el diezmo. Seguramente la semana, así como te dio el Señor el trabajo, la semana entrante te lo va a quitar y vas a regresar y a lo mejor ya ni buñuelos, ¿no? A lo mejor vendes cacahuates. Es algo que debemos de aprender. Usted no diezmaba, usted no daba ofrenda, porque pensamos así: mejor le compro algo a mi hijo, mejor me compro un vestido yo, mejor me lo voy a emborrachar. Tantas cosas que hacemos con el dinero mal empleado. Así que usted es criatura nueva, aprenda, debe comportarse como esa criatura nueva, empezar a hacer lo que antes no hacía, pero que hoy empieza a aprender que eso agrada al Señor. Y la ofrenda es para bendición de usted. Si usted escuchó en la mañana, oramos porque el Señor abra las ventanas del cielo y derrame sobre usted esa promesa: bendición hasta que sobreabunda en todas las áreas de su vida, no nada más en su economía. Muchas personas
en las congregaciones no ofrendan, no dan. Es verdad que ha habido mucha decepción. Es verdad que hay ministros que han utilizado el dinero que es de Dios para su beneficio propio. Y otros más que además lo pelean, que además dicen que tienen derecho, porque se basan todavía al Antiguo Testamento. Y es verdad que el Señor en un principio designó esa ofrenda para sustento de los sacerdotes. Pero la noticia es que ya no hay sacerdotes. Después de la venida de Jesucristo, de su muerte y resurrección, se terminó el sacerdocio. Ya no hay más sacerdocio. Lo que hay ahora es ministros y congregaciones para aprender la palabra de Dios. Pero ya no dice que dispongamos de los dineros que son de Dios y para Dios, para la obra de Dios, para poder esparcir su palabra. Esa es parte nuestra. Eso es lo que necesitamos hacer nosotros como el servicio o la obra para Dios, que es parte de nuestra responsabilidad. Así que a través del Señor Jesucristo es que recibimos. Los creyentes somos amados del Señor, escogidos para salvación, apartados de pecado por el Espíritu y llamados a la gloria eterna en participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que acabamos de leer a través de Tesalonicenses. Y vamos a leer Juan 1:12, que también viene en el boletín, casualmente lo vi. Dice mi hermano Juan, que es el discípulo amado, aquel que se recostaba en el pecho de Jesús todas las veces. Y dice mi hermano Juan: mas a todos los que le recibieron, está hablando de Jesús, mas a todos los que le recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso hace un momento dijimos, cuando usted recibe a Jesús, tiene una nueva identidad y un nuevo principio. Para entenderlo mejor, vámonos a lo que hemos explicado en otras ocasiones, pero que veo que personas quizás no lo han escuchado. Cuando un varón corteja a una mujer, la seduce sin haberse casado, y en algún momento la mujer se embaraza, el varón se hace el desentendido y se va. La mujer continúa con el embarazo hasta que el bebé nace y le registra con solo su apellido. Eso lo conocemos como hijos bastardos. Cuando nace un hijo dentro del matrimonio, o corrige su actuación el varón y sí reconoce al bebé y se casan como debe de ser, etc., acuden al registro civil y le ponen el nombre con apellido del varón y apellido de la mujer. Es como un pasaporte que hablamos hace un rato. Usted queda registrado en los libros de esta nación mexicana con ese nombre y apellido. Y donde quiera que usted se pare, va a dar ese nombre. Y cuando le piden una certificación de que usted es ese que dice ser, pues presenta su acta de nacimiento. Con su acta de nacimiento le dan el pasaporte o le dan la credencial de lector y usted es esa persona en donde quiera que se pare. Es hijo legítimo de Víctor Estrada, de Oli, y tenemos un hijo con nombre y apellido. Eso es lo que nosotros adquirimos cuando nos presentamos delante de Dios a aceptar a Jesús. Nuestro nombre, tenemos un nuevo nombre, atención, tenemos un acta de nacimiento en el cielo que le identifica a usted de ahora en adelante como esa nueva criatura. Nació bastardo, nacimos todos bastardos porque no tenemos a Jesucristo. Pero cuando aceptamos a Jesucristo, el Señor, nuestro Dios, escribe nuestros datos y dice que no hay poder humano que aparte ese libro de su mano, ese libro del registro civil. Es ese libro que nadie va a borrar. Y cuando nos llame el Señor a su venida, ahí vamos a estar en el libro. Nadie lo puede arrebatar de su mano, ni nadie puede borrar el nombre de ese libro. Es maravilloso entenderlo.
Si lo pasamos a la vida cotidiana, usted necesita un acta de nacimiento, pues va al registro civil, hay módulos ahora por todas partes, da sus datos y le vuelven a imprimir su acta de nacimiento para todo el tiempo. Cuando somos nacidos en Jesús, no morimos, ya no hay acta de defunción. No morimos, tenemos vida eterna por todo el tiempo eterno. Que el Señor nos tenga a donde quiera que nos envíe. Dice Jesús que en la casa de su Padre hay muchas moradas. Y Pablo habla de 1, 2 y el tercer cielo. ¿A dónde vamos a estar? Pues depende de nuestras, coronas, de nuestros galardones, y nos enviarán a diferentes lugares. Pero a donde nos paremos en el reino de Dios, cualquiera que sea el lugar de la dimensión donde nos envíe, ahí tenemos ese nombre, esa identidad. ¡Qué maravilla! Eso me encanta a mí, Dios. Por eso, esto que nosotros tenemos como esta administración humana, por eso sale del libro de Dios. Él nos lo enseña. Él enseña cómo organizarnos, cómo administrarnos, cómo ser una nación y un pueblo. Es importante. Y un hijo de Dios, como estamos hoy tocando. Mas todos tenemos derecho, solo si somos creyentes en el nombre de Cristo. Recibiendo a Cristo nacemos de nuevo, llegamos a ser hijos de Dios. Sin recibir a Jesús no podemos ser hijos de Dios. Ténganlo muy cierto y muy presente. Porque siempre decimos, bueno, es que Dios es uno, ¿no? Dios es el mismo en cualquier lugar. Dios es el mismo en todas partes. Así que tu Dios pues, es como mi Dios. Eso lo vamos a escuchar una y otra vez porque hay falta de conocimiento. No, señor, usted no ha leído. O señora, usted no ha leído, por eso piensa que es el mismo Dios. Pero no. Dios es uno solo. No es tampoco Mahoma o es Buda o el que usted quiera, ¿no? Porque aquí hay pentecosteses y también hay evangélicos y también hay adventistas y bueno, todas estas denominaciones que más de una vez hemos dicho, bueno, las tenemos porque son ocurrencias humanas, ¿no? Allá donde voy, pasando a trabajar, hay un cliente del Obrador que es como musulmán. Un día me abraza y me dice que Alá te bendiga. Le dije, no, mi Dios se llama Jehová y habita los cielos. Y dice, no, ahí sí dice el Señor. Le digo, sí, pero es Ezequiel. Le digo, no. Mi Dios habita los cielos y se llama Jehová y es el que hizo cielo y tierra. Y porque me dice, no, sí dice el Señor, o sea, lo reconoce. Amén. El Señor es uno, así nos lo enseña la Escritura. No hay más. Es un solo creador. No es como la, teología esta griega, que es un consejo de dioses y el Dios no sé cuál con el Dios no sé quién se casó con no sé cuál y se enojaron y había mucho ruido de los humanos y se enojaron los dioses y por eso, en fin, toda esa teología y toda esa filosofía griega que puede ser interesante para estudiar, pero no para hacerla nuestra, porque la palabra de Dios dice otra cosa. El intelecto humano es muy capaz, pero más de una vez para hacer maldad que para hacer el bien. Así que entonces, para ser escogido por Dios, esto ocurre solo en unión con Jesús. Es decir, para ser de los escogidos por Dios, solamente puede ocurrir si estamos en unión con Jesús. Vamos a Efesios 1, 4 al 5. Según nos escogió en Él, importante otra vez, esta es filosofía de mi hermano Pablo, pero filosofía basada en la Biblia, no filosofía humana. Dice mi hermano Pablo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por eso decimos, y esto lo trajimos a colación en algún momento en que estábamos enseñando algo y nos comentaron, Judas nació para perdición, Judas nació perdido. Y les enseñamos, no, eso es lo que pensamos regularmente, pero no. El Señor a todos nos permitió nacer para ser sanos, esa es su voluntad, pero también nos dio un libre albedrío. Entonces Judas usó su libre albedrío para perdición, no para salvación.
De hecho, trató de remediar su pecado, pero ya estaba consolidado. Se dejó pervertir por Satán. Y lo enseñamos diciendo, mire mi hermano, cuando está Jesús en la última cena, Él declara, uno de los que están conmigo me va a traicionar. Y entonces los discípulos empiezan a preguntarse, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo? Y dijimos, ¿por qué se preguntan ellos? ¿Seré yo? Y la conclusión a la que llegamos fue, Satán también ya los había tentado. No tentó nada más a Judas, tentó a más de uno. Recuerden que Jesús le dice a Pedro, Pedro, yo he orado por ti, porque Satán te ha solicitado para zarandearte como a trigo. ¿Le diría traición a tu maestro? ¿Por dinero? ¿Qué le ofrecería Satán a Pedro o a Juan o a Tomás o a cualquiera de los otros? Pero el que se dejó caer fue Judas. Por eso decimos, un padre amoroso no nos permite nacer para condenación. De hecho, la salvación ya la tenemos desde el principio. Pero en el libre albedrío es entonces donde caemos. No, yo no acepto a Jesús. No, es puro cuento. No me vengas con esas tonterías. No, yo tengo mis dioses y son muy milagrosos y son esto y son aquello. Que siempre las personas nos dicen, porque no quieren leer. Si tuvieran, porque su corazón está cerrado precisamente por ese panteón de dioses que tienen. Ni ven ni oyen, dice la palabra. Porque Satán está muy interesado en que no oigan palabra de salvación. Y eso nos sucede también mucho en la congregación. Por eso aquí nos inventamos el café de mañana. ¿Quién estuvo en Brasil? Café de mañana. ¿Alguien de ustedes estuvo? El café de la mañana, el desayuno, pues. Hay que tomar café cargado para que no se duerma. Siempre esté muy atento a la palabra, porque la palabra es importante y Satán no quiere que la escuche. Por eso a veces nos dormimos. Bueno, entonces Efesios es para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora, ¿cómo somos santos? Primero, dice la palabra que la palabra santo quiere decir apartado. No precisamente que no tengamos manchas. Ya somos apartados para Dios. Eso es lo que significa santo. Ahora, sin mancha delante de Él, Jesús es el que nos presenta delante de Dios nuestro Padre sin mancha. Hace un rato decíamos, entonces Jesús nace de mujer, pero es concebido por el Espíritu Santo para que pudiera nacer sin el pecado de Adán. Él se mantuvo sin el pecado de Adán todo el tiempo. Cuando recibe el Espíritu Santo para hacer la obra, por fin empezar la obra para la que había venido encarnado, Él es revelado en esos 40 días en el desierto. Él recibe toda esa revelación. Se acuerda entonces, yo soy Dios, yo soy uno con mi Padre. Y recibe ese poder del Espíritu Santo que Él aprende a manejar en ese momento, en esos 40 días. Cómo controlar Él mismo en la parte humana esa otra parte divina. Por eso es sorprendente que Jesús nunca utilizó en su favor el poder del Espíritu Santo que tenía en ese momento. Y por eso es interesante entender que durante esos 3 años y pico, el Espíritu convivió con Él día con día. Y a través del Espíritu Santo tomó poder sobre los elementos naturales que conocemos como naturales, tomó poder sobre las enfermedades y sobre la vida y la muerte. Un poder como el de Dios. Y que para poder Él morir maldito, el Espíritu Santo tenía que separarse de Él. Porque el Espíritu Santo no convive, por eso es importante que nosotros limpiemos nuestro corazón para que el Espíritu conviva y viva con nosotros y crezca juntamente con nosotros. Es decir, nos haga crecer el Espíritu a nosotros como nuevas criaturas en la palabra
y en la obediencia al Señor nuestro Dios. Así que para que Jesús pudiera morir con el pecado de usted y mío, el Espíritu Santo se separó. Por eso Él siente esa soledad terrible que lo hace sudar gotas de sangre. Había convivido 3 años y medio con Dios el Padre, siendo uno solo. ¡Qué maravilla! Y de repente es humano, otra vez como usted y como yo. Por eso siente ese miedo terrible. No dice antes que Jesús tuviera miedo. Cuando usted lee la Escritura, en todo lo anterior, no dice Jesús tuvo miedo, hasta que el Espíritu Santo lo dejó y tuvo temor. Por eso tuvo esa duda. Si puedes pasar esta copa de mí, Señor, pásala. Él ya le había sido revelado cómo iba a ser el sacrificio. Él ya entendía la forma en que iba a ser golpeado, pateado, escupido, insultado, flagelado, coronado con espinas. Él ya sabía todo eso. Ese trance humano que pocos entendemos. Ese trance humano en el que, papito, no tendrás otra solución. ¿No será que tú, siendo el Dios Todopoderoso, tienes otra forma de salvar a mis hermanos? Lo importante es entender esa debilidad que vence rápido. Cuando dice, pero no se haga como yo digo, Señor, hágase tu voluntad. Aceptó que tenía que ser ese el pago. No había otra forma de pago. Para poder rescatarnos a todos nosotros, tenía que morir conforme a la sentencia dada a Adán y a Eva. Desobediencia, pecado, el pago del pecado es muerte. Así que Jesús tenía que morir. No había, el Padre no puede ir en contra de lo que Él mismo instituyó. No había otra forma para que todos nosotros pudiésemos ser rescatados, millones que hemos sido rescatados de 2000 años para acá a través de Jesucristo. No había otra forma, porque nosotros no lo permitimos. Vinieron profetas a enfrentarnos y confrontarnos con nuestras maldades, pero todo el tiempo o los corrimos o no les hicimos caso, o los matamos inclusive. Y mandó una y otra vez a sus profetas, a sus siervos, y no hicimos caso. Así que la única forma era que Jesús pagara la muerte que era para nosotros. A lo mejor en este momento estamos entendiendo un poquito mejor por qué dice que la paga del pecado es muerte y por qué Jesús tuvo que morir. Esa muerte que merecíamos nosotros, esa muerte terrible, dolorosa en espanto, era para usted y para mí. Y por una sola razón: el amor de Dios por usted y por mí. Por eso no se menosprecie. Usted es valioso para Dios, tan valioso que dio a Jesús como su Hijo. Por eso cuando usted no lo recibe, es una tristeza para Dios. Usted se pierde porque usted quiere, porque la salvación está ahí y está gratuita, no le cuesta. Solamente doblegar su corazón y creer en la palabra. Y si usted ya creyó que Dios es el creador de este universo, y si usted ya entendió que usted vive porque Dios le da esa gracia a usted, porque le ama, entonces quizá le sea más fácil aceptar lo demás, porque Dios es verdadero para todo. Si es verdad que Él hizo el universo y ya lo aceptó usted, también es verdad que usted nació por su voluntad. También es verdad que usted sigue viviendo por su voluntad. Y también es verdad que le busca una y otra vez porque le ama. Y porque el objetivo de Dios es que toda la humanidad sea salva. Eso es lo que Dios quiere. Y tan lo quiere porque le ama que dio a Jesús. Jesús dijo: envíame a mí. Jesús nos ama igual que el Padre, por eso es perfecto uno con Dios. Envíame a mí, yo voy. Y el Padre aceptó. No había nadie más. De cualquier forma no había nadie más. No había nadie tan perfecto como su Hijo amado. El único que podía morir en perfección
para ser lavados de nuestros pecados es Jesús. Por eso entienda que Él le lava a usted. Usted ya no es culpable de todo lo que hizo. Usted de ahora en adelante, siendo criatura nueva, hay entonces sí una nueva historia en la que usted va a ser responsable de cómo se comporte y va a recibir juicio también. Entonces tenga muy presente que para que usted sea agradable a Dios, como todo el tiempo oramos, ¿cómo va a ser agradable? Pues obedeciendo al Señor nuestro Dios. Decíamos en la mañana, hay hijos a los que les concedemos algo y hay otros que no, porque su proceder no es el adecuado. Así que si usted no procede adecuadamente, tenga atención de que su vida puede estar todavía dando tumbos de un lado a otro, todo el tiempo. Deuteronomio 7:6-7. Aquí vamos a reconfirmar por qué decimos que nos escogió desde un principio. Este es uno de los libros que escribe nuestro hermano Moisés, el profeta, y dice así: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Esta congregación es un pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, nacidos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Amén. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Ese es usted y soy yo. Ese pueblo, esa identidad, ese pasaporte, esa nacionalidad que decimos, ya el Padre la tenía para nosotros. La adquirimos dando ese paso. Sí, reconozco que Jesús vino a salvarme. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Parece fácil, pero qué difícil es en la vida cotidiana, en la vida diaria, el dar este paso. Se necesita creer. Se necesita confiar con verdad en nuestro corazón. Si mentimos, insisto, no se ejecutan las promesas, porque Dios no ejecuta su amor y su bendición plena sobre una mentira. Imposible para Dios, no va contra sus normas. Jesús no, y el Dios el Padre no va a ir contra sus mismos designios. Así que solamente por amor es que fuimos escogidos desde siempre. Efesios 1:7. Vamos a ver. Dice, en quien tenemos redención por su sangre. Otra vez está hablando mi hermano Pablo, y dice que es en Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. La sangre es vida. Desde el principio lo dice la palabra. Dice, el Señor le dice a Caín, la sangre de tu hermano clama por justicia. Y cuando son liberados de Egipto, todo el pueblo de Israel, para no tener la muerte que sufrió todo primogénito egipcio, tanto de seres humanos como de bestias, tuvieron que marcar el poste y los dinteles de cada casa hebrea para que la muerte pasara de largo. Por eso es el Pasá. Por eso es la Pascua, que hace rato me olvidé, porque ya estoy viejito, no hay otro. Bueno, entonces, la sangre de Jesús, si la sangre del Cordero que Dios propició para que continuáramos viviendo eventualmente mientras llegaba la promesa de Jesús, servía para que continuáramos viviendo, aunque hicimos un mal uso, y digo hicimos porque somos el mismo pueblo, somos descendientes de ellos de una u de otra manera. Así que el Padre instituyó la muerte de un cordero para que fueran perdonadas nuestras faltas y continuáramos viviendo. Pero además es el antecedente del sacrificio de Jesús. Por eso a Jesús dicen como cordero fue llevado al matadero. Por eso el Bautista dice, Él es el Cordero de Dios. Así que Jesús, sin mancha, como debía de ser escogido el cordero cuando había sacrificio para perdón de pecados, Jesús derramó su sangre para que ahora todos los que aceptamos a Cristo
seamos salvos. El precio de la salvación nuestra fue la muerte y sangre de Jesús, porque lo que tiene vida en el cuerpo es la sangre. Muchos hemos dicho, también aquí he enseñado, usted puede sufrir un accidente y tener una cortada terrible, pero no le provocó la muerte en la carne la cortada, sino que usted se desangró. No tuvo suficiente sangre ya en el cuerpo para continuar viviendo. Así que Jesús derramó su sangre y murió para que nosotros, a través de su sangre, seamos limpios. Por eso también enseñamos en el bautizo, esta vez lo dijimos el domingo, Jesús, estando en la cruz, fue atravesado por la lanza para cerciorarse, el soldado romano, cerciorarse que Jesús ya había muerto. Así que al pinchar con la lanza su costado, dice la Escritura que salió del cuerpo de Cristo agua y sangre. Y nosotros enseñamos el agua para purificación, usted se purificó a través del bautismo, y la sangre para salvación. Qué importante. Nada de lo que el Señor hace es casual y no tiene razón. Todo lo que hace el Señor tiene un significado, tiene una explicación para nosotros. También dice un versículo, ¿no? Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Amén. Gracias, mi hermana. Así que el precio de su sangre pagó el rescate de usted a la libertad del pecado y la iniquidad. Vamos a Isaías 42:1. Dice el profeta Isaías: he aquí mi siervo, hablando de Jesús, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Le suena? Jesús es bautizado, emerge del agua, del cielo baja una paloma que simboliza el Espíritu Santo, y se oye una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo contento o contentamiento. Y mi hermano Isaías lo escribe 700 años antes de este suceso: en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Qué importante. He puesto sobre Jesús mi espíritu. Por eso lo recibe Jesús cuando es bautizado por Juan. Él traerá justicia a las naciones. Solamente con el Espíritu Santo entonces es capaz Jesús, en su vida humana y divina, de dar el mensaje de salvación. Vamos a Isaías 42, del 5 al 8. Así dice Jehová, Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Importante, Dios extiende los cielos, Dios extiende la tierra y sus productos. Por eso seguimos disfrutando del pan y la sal, porque el Señor extiende la tierra y es promesa a Noé. El que da aliento al pueblo, a usted, el Padre le da aliento, le da fuerza, le da convicción, que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. El espíritu que nos dan. Y luego, yo Jehová te he llamado en justicia, le dice a Jesús, yo te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo. Y dice Jesús, partió el pan, lo dio a sus discípulos, comed, bebed, este es mi cuerpo. Después les da de beber de la copa, coman, tomen, beban, esta es mi sangre del nuevo pacto. Y te pondré por pacto al pueblo, por la luz a las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Usted era ciego, no físicamente, ciego porque no conocía las bondades de Dios y el amor de Dios. Ahora lo está descubriendo. Por eso nos da vista a los ciegos, y para que saque de la cárcel a los presos, de la cárcel del pecado, de la cárcel del desconsuelo, de la humillación, del tormento. ¿Cuántos de nosotros vivimos a diario atormentados? Es una cárcel, pero no lo entendemos.
No podemos salir de esa cárcel, no podemos dejar el tormento que nos agobia desde muchos años atrás. Y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Somos prisioneros por no conocer a Jesús, porque vivimos sin ver. Por eso dice Jesús, viendo no ven, oyendo no escuchamos, no entendemos. Y me falta uno más. Yo Jehová, dice mi Señor, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Órale también, pácatelas. El 12 de diciembre van a cantarle a la escultura, no a la madre, en realidad no, es a la escultura porque la ponen ahí enfrente, ¿no? Ya están llegando. Ya están. Y así en muchos pueblos. A las esculturas les cantan y eso. Y dice mi Señor, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Y estoy en, sí. Y luego Romanos 8, 28 al 35. Vamos a leer rapidito. 25 para la 1. Es que esa no prendió. Ok, dice aquí. Esta también es una carta de mi hermano Pablo. Fue el más activo en escribir cartas, por eso reiteramos una y otra carta y decimos quién la escribió. Fue mi hermano Pablo, y dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Órale. Es que no sé por qué me pasa esto a mí, porque te está edificando, mi hermana, mi hermano, te está dando carácter. Cuando hablamos del carácter, el jueves también hablamos mucho del carácter aquí. Porque el carácter es muy importante para Dios. Estamos estudiando en el discipulado que muchos tenemos, ¿cómo se llama? Una forma de ser, ¿cómo le llamó en el libro? Temperamento. Gracias, mi hermana. Tenemos temperamentos. Nosotros decimos coloquialmente genio y figura hasta la sepultura. Y explicaba mi hermano en el libro que estamos estudiando, en el discipulado, que el temperamento viene precisamente por herencia, es hereditario. Así que nosotros somos enojones porque mi papá era enojón, por ejemplo. Nosotros somos muy risueños porque mi mamá era muy risueña y me lo heredó. Somos feos porque mi papá me lo heredó. Nacemos así, hereditario. Tenemos ese temperamento porque lo heredamos. Pero el carácter es una formación, no es algo con lo que nacemos. El carácter debemos de esforzarnos por formarlo y tener ese carácter que Dios quiere cada uno tengamos en forma diferente. Dimos ejemplos. ¿Cuál es un ejemplo de carácter? David, cuando se enfrenta a Goliat, lo hace por amor al Padre, por amor al Dios de Israel. Él escucha, dijimos en ese momento, él escuchó que subía a lo alto de la colina Goliat a retar al pueblo de Israel. ¿Quién es de ustedes capaz de enfrentarse a mí? E insultaba. Y escucha David y se indigna. Dice: ¿cómo es posible que este incircunciso ofenda al Dios de Israel y ninguno de ustedes se pare a defender el honor del Dios de Israel? Y él, siendo un chiquillo, dice: yo voy. Entonces se presenta, ya sabemos, se presenta Saúl. Saúl lo viste con la armadura. Él no puede cargar la armadura porque era un joven, no era fuerte. Y decíamos el jueves, lo vio a lo lejos en la colina. Entonces cuando usted está en el ¿cómo se llama? Del toreo, ¿cómo se llama? En el ruedo, gracias. Le digo que ya todo se me olvida. Cuando usted está en el ruedo, ve al toro y dice: ay, qué facilito, pues yo también puedo pararme a torearlo, ¿no? Pero usted baja el ruedo y de lejos se ven los toros, dice el refrán. Entonces mi hermano David vio a lo lejos a Goliat y dijo: ay, este tipo, ¿no? Yo me enfrento a él. Y decíamos: ¿cómo le temblarían las piernitas cuando lo vio? Ahora sí de frente, y vio que es un gigante de casi 3 metros. ¿Cómo sacó el carácter? Dijo: yo no vengo aquí por mí mismo, ni por mis propias fuerzas. Vengo en el nombre del Señor mi Dios.
Y el otro decía, te voy a arrancar la cabeza. Yo voy a arrancártela primero, dice. Y falló el primer tiro. Salía nervioso mi hermano con todo y todo. Y el otro corría hacia él, dice la escritura. Es como si ve el toro que viene a embestirlo. Pero sacó el carácter. Se tranquilizó, volvió a girar su onda y envió el tiro. Y aquí dice la escritura que le dio en la cabeza. Goliat y cayó. Tan largo era, tan alto era, así cayó. Y con su propia espada David le cortó la cabeza. Usted se enfrenta al toro y corre. ¿Qué dice? ¿Ha tenido usted un problema y corre del problema? No, mejor no voy. A ver si ya no me llaman, a ver si se pasan los días y se le olvida. O qué sé yo, cuántas cosas pensamos cuando estamos en un problema y nos tiemblan las piernitas. No sabemos cómo resolverlo. De ahora en adelante, ore primero. Ore y ponga el problema en las manos de Dios. Y enfréntelo, no por usted. Dios va delante de usted. Y Dios le va a resolver. Y Dios le va a llevar en victoria. Le va a arrancar la cabeza al demonio que le está torturando. Va usted a enfrentar la situación y va a obtener gracia, porque Dios pone en el varón, en la mujer, en el problema que usted tenga, le pone en el varón el corazón para que le dé a usted lo que usted necesita. Para que diga, está bien, te doy un plazo. Ya no te embargo hoy, te voy a dar un plazo. Tienes 30, 60 y 90 años para pagar el problema. No es cierto, ¿no? ¿Le condonan la deuda? Sí, ha habido, ¿no? Ha habido quienes condonan la deuda, ¿no? Ponga todo en manos de Dios. Ese es el carácter que Dios quiere forjar en cada uno de nosotros. Ya no somos cobardes, ni pusilánimes. Éramos débiles, ya no. Porque Cristo está en nosotros. Vamos a leer qué dice Romanos. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ese es el compromiso que tenemos. Ya nos predestinó a salvación, ya encontramos la salvación al aceptar a Jesucristo, y ahora debemos de ser a imagen de Jesús, dice el Señor, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, Jesús es el primogénito de la salvación. Y a través de Jesús recibimos todos los millardos de millardos, dicen ahora, recibimos la salvación de Jesús entre muchos hermanos. Sí. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Por eso decimos, siempre fuimos predestinados, tuvimos la salvación. Y ya como tuvimos la salvación, también nos llama. Yo quiero que seas salvo. Tú eres salvo desde el principio, pero naciste con el pecado de Adán, con el gen de Adán. ¿Quién te puede liberar de ese gen? Jesús. Ven, recibe a mi Hijo que ya murió por ti. Y entonces nos llamó, a los que llamó a estos también justificó a través de Jesús, y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ya Dios nos da todo eso: gracia, justificación, salvación. ¿Qué más le hace falta, mi hermano, mi hermana? Si ya lo tengamos, que no queremos ejercerlo, o no queremos tomar ese ejercicio para que se cumpla a nosotros. Porque dice aquí, mi hermano, muy simple, ¿qué pues diremos a esto? A todo eso que leemos, ¿qué vamos a decir? Si Dios es por nosotros, entonces usted dígame, ¿quién contra nosotros? Si Dios es el Todopoderoso, el Dios de dioses, el Señor de señores, el Creador de todas las cosas. Vamos al otro, mi hermano. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, si ya dio a Jesús su Hijo, mi hermano Pablo se pregunta, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si lo más preciado para Dios, su Hijo amado, Él ya no lo concedió, pues lo demás son las riquezas que no se le acaban. Todo lo demás que a usted se le ocurra pedirle al Señor, si es con su corazón y para bien, el Padre lo va a dar. Vamos a ver qué más dice. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios?
¿quién nos podrá acusar? Aunque Satán esté dando lata. ¿Ya viste lo que hizo Consuelo? Señor, ¿ya viste lo que hizo Víctor? Señor, ¿ya viste lo que hizo Toño? Y dice Jesús, nada más que yo justifico a Toño, yo justifico a Consuelo, yo justifico a Víctor. Por eso morí, para eso de mi sangre. Qué interesante entenderlo. Usted ya no es culpable de nada. Dios ya hizo todo por usted. Jesús ya hizo todo por usted. O sea, nos lo pone todo en charola y somos tan necios y tan absurdos y tan duros de corazón que no lo aceptamos. Así, Dios es el que justifica. Vamos al otro. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Dice Jesús, yo voy para estar con mi Padre y desde ahí voy a estar intercediendo por usted. ¿Sabe por qué Jesús dice, yo voy a interceder por ustedes? Porque Él comprende muy bien nuestras debilidades. Vino a ser como uno de nosotros en la carne. Así que cuando hay algo muy difícil que nosotros no podemos sobrepasar o vencer, Jesús le dice a mi Padre, a nuestro Padre, ten paciencia con Él, ten paciencia con ella. Edifícala, fortifícala, edifícala. Dale fuerzas a las rodillas. ¿Dónde está? Socorro ya se fue. Dale fuerzas a las rodillas. Sánalo de esa situación por la que está pasando. Jesús intercede por usted y por mí, que es algo que también no entendemos. No es nada más el Espíritu Santo que está aquí aconsejándonos. Él está a la diestra del Padre. A decir, concédele esto. Es que es muy dura de corazón, dice el Señor, pero yo sé lo que es estar pasando por esa situación, papá. Yo sé cómo está sufriendo mi hermano. Dale un poco más de tiempo. Edifícalo, dale fuerza. Él va a comprender, ella va a comprender, ellos van a entender. ¡Qué maravilla! No solamente es aquí, es en el cielo que intercede Jesús por nosotros. Y luego, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Pregunta también mi hermano. Y yo le puedo decir solamente usted. No hay poder en el cielo, atención, no hay poder en el cielo, no hay potestad en el cielo, ni aquí en la tierra, ni debajo de la tierra, no hay poder demoníaco que le puedan separar del amor de Cristo. Solamente usted. Regresando a lo que usted hizo antes, regresando a su vómito para acabar pronto, a toda su podredumbre. Si usted regresa después de haber recibido a Cristo, usted es el que usted mismo se separa del amor de Cristo. Tenga atención con eso para su vida que va a continuar a través de Jesús. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y mi hermano, aquí me encanta lo que él dice. Tribulación, es decir, problema tras problema tras problema. O también la angustia. Se va a morir, mi esposa está en el hospital, se va a morir porque tiene cáncer, y él le declara, o yo me voy a morir porque ya tengo cáncer, y usted vive angustiado. O persecución. Bendito sea Dios que ahora no sufrimos persecución aquí en esta nación, pero hay todavía lugares en el mundo donde siguen persiguiendo a los cristianos. Y en el tiempo de Pablo había persecución, por eso él habla de persecución por las autoridades civiles y militares de su tiempo, que no permitían el anunciar el nombre de Jesús como el nombre de salvación, como el Mesías. Y dice aquí también, o hambre, pasaré hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Hasta ahí quedé. A ver, dame el 36. O a lo mejor esa. Bueno, ¿quién? No, me faltó una. Yo creo que es en el 38, mi hermano. Romanos 38. A eso, me faltó ese.
Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, el 39 también, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ay, qué bonita reflexión. Ni hambre, ni desnudez, ni angustia, ni vida o muerte, ni persecución, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades. Nadie, mi hermano, mi hermana, le puede separar del amor de Cristo, porque le amó hasta la muerte. Por eso usted ya no tiene que sufrir. No digo que no pase prueba, es que a veces confundimos. Pero usted tiene la victoria porque Jesús ya hizo todo por usted. ¿Qué es lo que debemos hacer? Confiar. Esa fe que cantaba hace rato Esmeralda, ¿no? Si tenías fe como una semilla de mostaza, le diría a esas enfermedades: vete y se irán a las montañas, muévete de aquí y se moverán. Eso es lo que nos hace falta. Pero aún el Señor nos dice: pídele fe. Dice Jesús, porque había un varón que llevó a su hijo endemoniado a los discípulos para que lo libraran de esa cárcel, y los discípulos oraron y no pudieron. Ya habían salido en comisión y habían hecho milagros en el nombre de Cristo. Jesús no estaba. Cuando llega hay un tumulto porque estaban orando por el joven y más lo martirizaron que ayudarlo. Y Jesús dice: ¿qué es lo que pasa aquí? Y el varón le dice: Señor, traje a tus discípulos a mi hijo que sufre de un demonio, y le pedí a tus discípulos que lo curaran y no pudieron. Y Jesús dice con cierta molestia: ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Toma al chico, le ordena al demonio que salga y lo libera. Pero antes, perdón, ya me salté. Antes, cuando el varón dice: no pudieron tus discípulos, ahora estás tú, Jesús le dice: ¿crees? ¿Tienes fe? Y él le contesta: auméntame la fe. Qué interesante también escuchar esto, ¿eh? El hombre dudó de su fe, pero en lugar de contestarle dudo, le dijo: auméntame la fe. ¿Usted duda? Pídale a Dios: auméntame la fe. Dame esa paz en mi corazón, esa confianza que necesito para que no siga en este tormento. Ese chico vivía en tormento. Así que lo libera Jesús, y después los discípulos le preguntan: ¿por qué nosotros no pudimos, Jesús? Y contesta Jesús: porque este ente, llamándole así al demonio, porque este ente es muy poderoso y solamente es echado fuera con oración y ayuno. Jesús vivía en constante oración y en constante ayuno. ¿Usted no logra lo que ha pedido? Empiece a ayunar. ¿Usted no logra lo que ha pedido? Empiece a ofrendar lo poquito o mucho que Dios le dé. Empiece a usted a agradar al Señor. Pídale: auméntame mi fe. Señor, perdóname, soy duro, no entiendo, no comprendo, digo que sí, pero no puedo convencer a mi corazón. Pídale al Señor que ablande su corazón, porque el Señor dice: y yo te voy a quitar ese corazón de piedra y te voy a dar uno nuevo, uno de carne. Amén. Deje ese corazón duro, ese corazón de piedra que no le permite creer en el Señor, ni en sus promesas, ni en la salvación de Jesús. Pídale al Señor: tu palabra dice que tú me quitarás este corazón duro para darme uno tierno, uno de carne, uno nuevo. Lo necesitamos. Padre nuestro, es la una gracia, Señor, mi Dios, nuestro Dios y nuestro Padre amoroso. Te agradecemos, Señor, esta mañana. Padre, es nuestra oración que más de uno de nosotros haya abrazado esta enseñanza, que más de uno de nosotros haya comprendido mejor tu palabra, la salvación que es a través de Jesucristo, y la importancia de permanecer en Cristo
y para Cristo. Que empecemos cada uno de nosotros a obedecer. Que también, Señor, nos propongamos con sinceridad desde el fondo de nuestro ser, de servirte, Señor, de dar un tiempo para ti, de ser uno de aquellos que tomamos lo que llamamos la gran comisión, ir y hacer discípulos. Señor, capacítanos. Señor, ayúdanos. Siempre te necesitamos, Padre. No importa en qué momento de nuestra dedicación a ti estemos. Si seamos de poco tiempo, si seamos de mediano tiempo, de muchos años, Señor. Capacítanos, ayúdanos, Padre, a ser dignos de ti, a buscar lo que siempre proclamamos, Señor, ser agradables delante de ti en todo tiempo, en oración, en actitud, en nuestro caminar cotidiano, en toda obra de nuestras manos. Te bendecimos, Señor, con este corazón humilde nuevo que nos diste. Te bendecimos, Señor, porque hemos comprendido que nos amas más allá de lo que podamos entender. Y te bendecimos, Señor, porque estás siempre mirándonos con tu infinita misericordia. Que cada uno de nosotros podamos asimilar la palabra que hoy, Señor, pusiste delante de nosotros. Todavía más, Señor, que no solamente la asimilemos, que la sembremos en nuestro corazón. Pues, Señor, queremos llegar a ser lo que Jesús nos pide. Llegar a dar fruto, y fruto permanente para ti, Señor. Es nuestra oración, es nuestra petición, nuestro ruego, que tú, Señor, nos concedas el serte útiles, siervos y siervas útiles para ti. Y en Jesús nuestro Señor, muchas gracias, Padre, por esta mañana. Señor, llévanos en paz y con bien, que salgamos fortalecidos en tu palabra, que salgamos, Señor, esperanzados, verdaderamente esperanzados en ti. Porque tu tiempo, Señor, pronto sea en la vida de cada uno de nosotros, en la necesidad de cada uno de nosotros, que tu tiempo, Señor, llegue pronto en la situación por la que estamos atravesando. Gracias, Señor, por los que vivimos en la paz de Jesús. Gracias, Señor, por la bendición y la misericordia derramada cada día, cada mañana, conforme a tu promesa. En Jesús, nuestro Señor, oramos y te agradecemos, Señor. Amén. Amén. Gracias, Padre. Amén.